Las organizaciones periodísticas internacionales han denunciado reiteradamente en los últimos años las que llaman constantes violaciones de la libertad de expresión en el Ecuador. El más reciente de estos informes es el del Comité Internacional de Protección de Periodistas, que dice que el Ecuador y el Brasil son los países que en 2012 sufrieron los mayores retrocesos en las libertades ciudadanas. El licenciado Diego Cornejo, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, está hoy en la República.es. Licenciado, su comentario, buenos días. Bueno, gracias y buenos días. Esta Organización de Defensa de Periodistas, así como la Unión Mundial de Periódicos y múltiples organizaciones relacionadas con libertad de expresión, con medios de comunicación, con ejercicios de periodismo y muchos medios de comunicación, han manifestado la preocupación constante o una preocupación del constante deterioro de las condiciones jurídicas, las condiciones sociales que se han presentado ante los medios de comunicación para ejercer su trabajo. Es decir, ha habido, la palabra creo más adecuada que se debe usar en este caso, ha habido un hostigamiento desde el año 2007, 2008, contra la prensa privada, contra los medios privados y el periodismo independiente. Quiero decir con esto que, en mi criterio, el periodismo independiente en el Ecuador únicamente se hace en los medios privados. ¿Sí? O sea, no en los medios mal llamados públicos, los medios, digamos, del gobierno. Por definición, los medios gubernamentales están cumpliendo una agenda dictada por el jefe de propaganda del gobierno. ¿Sí? Son medios que no tienen ningún nivel de autonomía, no tienen ningún estatuto de autonomía, y por lo tanto su agenda no está impulsada por una razón periodística propiamente tal, sino por razones políticas emanadas desde el Ejecutivo, fundamentalmente. Ahora, el informe este del Comité Internacional de Defensa de los Periodistas, de Protección de los Periodistas, que fue emitido el jueves, dice que en el 2012 el deterioro de las libertades en el Ecuador se precipitó, se aceleró. Fue mayor por dos hechos. ¿Ah, sí? Al menos dos hechos importantes. Las dos sentencias de los juicios aquellos en los que el presidente Correa era el actor directo. El juicio contra el diario El Universo y el juicio contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita por el delito de haber publicado un libro denominado El Gran Hermano. Las dos sentencias se produjeron en 2012. Evidentemente, esta decisión de la función judicial en dar la razón al presidente de la República en dos procesos que yo creo que hay que llamarles escandalosos por todo lo que implicaron, ¿no? Produjeron como efecto una modificación en la conducta, a mi modo de ver, de medios y periodistas. Es decir, ¿está hablando usted de autocensura? Estoy hablando de autocensura, precisamente, que es un síntoma negativo que lo hemos vivido y lo hemos sentido el año anterior, en 2012. ¿Sí? Ahora, ¿se justifica la autocensura? ¿Un medio tiene en realidad que callarse para poder sobrevivir? A ver, deontológicamente no se justifica la autocensura, por supuesto, ningún tipo de censura, pero hay circunstancias concretas, hay circunstancias a las que se están enfrentando los medios de comunicación muy severas, porque las restricciones al trabajo de la prensa se han visto además sumadas con restricciones a la parte publicitaria de los medios privados. ¿Es decir? Es decir, que el Estado, que ha sido un gran anunciante, ha restringido, ha discriminado la publicidad para los medios privados. Y además, esto ha producido un efecto en muchas empresas privadas que no quieren entrar en conflicto con el gobierno. ¿Por miedo? ¿Por conveniencia? ¿Por necesidad de sobrevivencia? No sé si necesidad de supervivencia en algunos casos, sino porque
Como dicen las informaciones económicas, esta ha sido una época dorada para muchas empresas en el país. Los mayores anunciantes del sector privado del Ecuador han acopiado muchos recursos, digamos de esta forma, durante el correísmo. ¿Sí? Ha sido una época de bonanza para la empresa privada del correísmo. Pero excluyamos simplemente como hipótesis de trabajo los casos del libro El Gran Hermano y del diario El Universo. Los periodistas en su actividad diaria, usted, los medios de comunicación que usted representa en la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, ¿sienten limitada verdaderamente su actividad? ¿A diario están amenazados? No excluyamos los dos casos, añadamos los del diario La Hora y la revista Vistazo, es decir, no son casos aislados. El año pasado fue asesinado un periodista, un fotoperiodista, en la provincia del Guayas, sí, en un hecho relacionado con su trabajo periodístico. ¿Cuál era este? Este fotoperiodista, se ofreció como testigo en un caso a las autoridades judiciales, en un caso de delincuencia común. Pues aparentemente la delincuencia común acabó con su vida. Estas circunstancias generan, es decir, los periodistas no se sienten debidamente protegidos, no está debidamente protegido su trabajo, está desacreditado su trabajo. Las autoridades, los funcionarios públicos están respaldados por el propio presidente de la República para repudiar a los periodistas y no darles declaraciones. Hay una restricción a los altos funcionarios del Estado para mantener diálogos o entrevistas con periodistas, evidentemente. Eso ha ocurrido. Hay un hostigamiento permanente al trabajo periodístico en muchos niveles. Hay denuncias constantes de periodistas que les cierran las puertas, les dan portazos. Ha habido cadenas nacionales destinadas a desacreditar a periodistas con nombre y apellido. Un tal Jorge Ortiz, por ejemplo. Sí, es decir, todo eso, estos hechos están influenciando en el trabajo de cada periodista. Los periodistas están viviendo un momento difícil, el periodismo se está haciendo en condiciones difíciles, conseguir información es muy complicado. Si periodistas de la revista Vanguardia, por ejemplo, emiten un informe de investigación periodística, ¿no?, digamos, sobre el caso del primo del presidente, inmediatamente son públicamente señalados por el aparato de propaganda del gobierno. Eso no le agrada a nadie. Claro, eso es un descrédito a su persona, y exponer públicamente a las personas es como presentar un prontuario, igualito que el de los más buscados, para que cualquier ciudadano, por cualquier motivo, pueda agredir a un periodista. En el Ecuador, por tanto, y no es aventurado, no es una afirmación descabellada, el periodismo es una actividad de riesgo ahora, ¿sí? Es una actividad que tiene un riesgo considerable. Con todo lo que usted ha dicho, ¿cree usted que sobrevivirá el periodismo independiente, libre en el Ecuador a este proceso político? Yo creo que sí. Sobrevivirá en la resistencia, sobrevivirá en las catacumbas, sobrevivirá en los subsuelos. Hay un subsuelo informativo, evidentemente, ahora, que son los otro tipo de canales en los que circula información. Pero posiblemente sobrevivirá allí. Yo creo que todavía algunos medios de prensa escrita, al menos 2 canales de televisión en el Ecuador, han sostenido valientemente sus posiciones. Anoche, estamos hablando hoy día 15 de febrero, en la noche del 14 de febrero, un noticiero de Ecuavisa fue interrumpido por una cadena nacional para desacreditar a una información que se había hecho sobre una estafa a campesinos originada el Banco, la Corporación Financiera Nacional. Se interrumpió el noticiero
para emitir una cadena nacional de creo que 10 minutos, con la pretensión de desvirtuar las afirmaciones que los propios perjudicados habían hecho en el canal. Era, según la información producida por la Secretaría de Propaganda del Gobierno, este canal estaba manipulando la información, ¿sí? Eso condiciona. Luego de aquello, no sé, los que vimos anoche de las emisiones de ese canal, el Ecuavisa pudo demostrar que tenía razón. Que las denuncias estaban fundamentadas. ¿Por qué pudo hacer esto Ecuavisa? Porque la primera emisión de esta cadena fue en la mañana. Ajá. Yo vi en la noche y Ecuavisa pudo disponer de todo el día para fortalecer sus afirmaciones. Ahora, es un trabajo de investigación periodística, claro, obviamente. Que es la labor del periodismo. La labor del periodismo es ser un contrapoder para decir lo que normalmente los medios del poder no van a decir. Es decir, lo que quería decir a propósito de esto, con este ejemplo, que un medio como Ecuavisa, con nombre y apellido, está resistiendo. Ahora, Ecuavisa, como canal de televisión, los diarios nacionales, El Comercio, El Universo, Expreso, Hoy, La Hora, revistas como Vanguardia, Vistazo, revistas como Vistazo, ¿sobrevivirán a más años si es que este acoso contra la prensa independiente y este descrédito contra el periodismo independiente continúa? Bueno, yo espero y confío que sí, que así sea. Pero tengo que hacerlo. ¿Lo lograrán? Ojalá. Yo creo que han logrado durante estos años, 6 años de resistencia, lo han hecho bastante bien, a modo de verlo, porque hay 2 elementos que no ha podido demostrar. La tesis sustantiva del presidente de la República es que los medios son corruptos y los periodistas somos sicarios de tinta. Luego de los procesos judiciales que he mencionado, que han sido los más escandalosos, y luego de muchas otras actividades, el gobierno no ha podido demostrar que la prensa es corrupta, que esta prensa es corrupta a la que me estoy refiriendo, ni que los periodistas somos sicarios de tinta. Eso no se ha podido demostrar, por favor. Y esa es el sustento de credibilidad que tienen los medios privados hasta el momento. Sin embargo, parece que hay mucha gente, la gente más vulnerable, la gente intelectualmente menos sólida, más frágil, ha llegado a convencerse de que en realidad la prensa, esto le estoy preguntando, no le estoy afirmando, de que la prensa en realidad representa intereses obscuros y que los periodistas somos, en efecto, sicarios al servicio de poderes económicos o de poderes o de fuerzas ocultas. Sí, es posible eso. Y para ello incluso se han usado una serie de mecanismos comerciales, incluso por parte del gobierno, como por ejemplo, en el caso de canales de televisión, el tema de las transmisiones del fútbol y de la selección, en fin, ¿no? O sea, ¿usted cree que eso del canal del fútbol fue una especie de retaliación contra los... Claro, porque es para restar audiencias a los canales privados. E ingresos económicos. Claro, porque lo que está pasando, a la pregunta esa, si bien hay mucha gente que se ha tragado el cuento del gobierno, en general las audiencias se han mantenido, la circulación de los periódicos se ha mantenido en niveles aceptables. No quiero decir que no hayan disminuido, pero la credibilidad y la circulación en los sectores de opinión, en los sectores medios, en los sectores que leen, en los sectores que tienen criterios, se mantienen. Y eso es importante, ¿no? Una pregunta final, licenciado Cornejo. Usted, como secretario ejecutivo director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, debe estar al tanto de esto. En esos medios, ¿hay una preocupación grande que excede lo normal por lo que ocurre en el Ecuador? Hay una enorme preocupación que excede lo normal. Estamos muy preocupados. Yo asisto, tengo diálogo constante con los directores de los periódicos, con los propietarios. Tenemos reuniones periódicas en un organismo que se llama directorio, donde yo soy testigo de que hay una gran preocupación de lo que puede ocurrir. ¿Cómo no va a haber una gran preocupación luego de lo que ocurrió en el 2011 y 2012 con los 2 directivos o 3 directivos hermanos propietarios del diario El Universo, que tuvieron incluso que salir del país en una eventualidad que podían ser detenidos? ¿Cómo no va a existir? Claro. Existe eso.
ha habido una gran presión respecto a la economía de los medios, de los propietarios de los medios también, que han tenido, los accionistas de los medios han tenido que vender activos en otros negocios, en fin, esto también ha habido, sí. ¿Y en ellos hay la decisión de seguir manteniendo la independencia de la prensa pese a todo? Sí. ¿Sí? Creo que yo puedo testificar que en los medios que están agrupados en la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos hay la decisión de mantener un periodismo independiente. Hay la decisión de mantenerlo porque es una necesidad. Hay convicciones periodísticas, aunque para muchos resulte difícil de creer, pero los propietarios de los medios de comunicación a ver, digo de otra forma, quien invierte en un medio de comunicación no es porque, no es con el mismo razonamiento que invierte en una plantación de brócoli o en un gallinero para criar pollos, ¿verdad? Hay otro tipo de criterios cuando se habla de medios de comunicación. Que no son exclusivamente el beneficio económico. Exactamente. Claro. Muchas gracias, licenciado Cornejo, por haber estado aquí. El licenciado Diego Cornejo es director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, y esta entrevista es a propósito del informe presentado el jueves 14 por la Organización Internacional de Protección del Periodista, que menciona al Ecuador como uno de los países donde el deterioro de las libertades, y singularmente de la libertad de expresión, es mayor. Yo no tengo contacto con los directores de los periódicos, tengo contacto sí con muchos periodistas, y en ellos la situación no es solamente de preocupación, es de angustia, porque el periodismo independiente está en peligro, está desapareciendo en el Ecuador.